Hoy solo unos números nos separan de comunicarnos con cualquier parte del mundo en cualquier momento. Esta es la historia del hombre cuyo ingenio lo hizo posible. Alexander Graham Bell. Su estudio de la voz humana lo llevó a crear uno de los inventos más importantes de todos los tiempos y contribuyó a forjar el mundo moderno. Estaba obsesionado con una visión que se enfrentó a un escepticismo generalizado. Se pensaba que era una locura que un trozo de metal pudiera captar un sonido y que viajara mágicamente por el cable. Tuvo que batallar con competidores ricos y poderosos. Tuvo que vigilar su espalda continuamente. Nunca supo bien quién era su amigo y quién su enemigo. Fue una dramática carrera contra los mejores ingenieros de su época. Sin su contribución, la revolución de las comunicaciones que vivimos hoy sería inconcebible. Alexander Graham Bell y la carrera para inventar el teléfono. Misión X, la evolución del teléfono. Hoy sería inimaginable no disponer de un teléfono. Masas de datos recorren el mundo en milésimas de segundo, permitiendo la comunicación instantánea a una escala inmensa. Lo damos por sentado, pero no hace mucho era impensable. Todo comenzó con una dramática carrera tecnológica en el siglo XIX. Estamos en 1879, en Nueva York, y una agria batalla judicial por una codiciada patente está alcanzando su culmen. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Alexander Graham Bell se defendía desesperadamente. El inventor Elisha Gray, junto con la poderosa empresa de telégrafos Western Union, afirmaba que Bell había robado su invento. El tribunal debía decidir cuál fue el primero en inventar el teléfono. Uno de ellos se convertirá en el padre de la comunicación de masas. Solo unos años antes, el telégrafo se había convertido en una tecnología que revolucionó su época. Pero pronto llegó a su límite, y no solo porque por el cable solo podía enviarse un mensaje cada vez. La demanda de más y más cables crecía increíblemente y el precio del cobre se disparaba. La empresa de telégrafos Western Union controlaba el negocio del telégrafo en Estados Unidos y buscaba desesperadamente un modo de cubrir las necesidades del país. Todos los días cursaban unos 30.000 telegramas. Sus beneficios eran inmensos, pero veían más potencial aún. La comunicación estaba muy limitada. Si solo podía enviarse un telegrama cada vez. Si pudieran enviarse 2, 4 u 8 sería más eficaz y podrían obtener más beneficios. Eso suponía mucho dinero para la Western Union. Los inventores más importantes de la época intentaban resolver el problema, incluido Thomas Edison, que ideó una máquina que podía enviar 4 mensajes simultáneamente por la misma línea. El tráfico de telegramas se expandió rápidamente y la Western Union subió sus precios. Alexander Graham Bell, un completo desconocido por entonces, decidió participar en la carrera. Bell estaba convencido de que era posible enviar varios mensajes a la vez por frecuencias distintas. Era una creencia basada en su experiencia personal. Bell nació en Escocia en 1847. Desde muy joven conoció muy de cerca la dificultad de no poder oír. Tocaba el piano para su madre todos los días. Era casi sorda,
y apenas podía mantener una conversación. Sin embargo, podía distinguir la música que interpretaba su hijo. El padre de Bell, terapeuta del habla para sordos, ya había intentado ayudar a su esposa creando un lenguaje visual. En este singular alfabeto fonético, cada letra está representada por una posición específica de la lengua, permitiendo a los sordos aprender a imitar los sonidos del habla. La familia Bell tuvo un papel muy importante en la formación de Alexander Graham Bell y en cómo se desarrollaron su carácter y su vida. Era una familia que creía que había que estudiar y adquirir conocimientos y ciencia para ayudar a la sociedad y hacer del mundo un lugar mejor. Y a diferencia de otros inventores similares de su generación, Bell sentía que tenía el deber de mejorar la sociedad. En 1870 la familia emigró a Canadá. Poco después Bell se trasladó a Boston, Estados Unidos, donde llegó a sus oídos el problema del telégrafo y se inspiró para buscar la solución. Con 24 años, Bell ingresó en el negocio familiar y se hizo profesor de sordos. Desarrolló nuevas técnicas de enseñanza. Hacía que los niños sintieran las vibraciones producidas por su voz en un globo hinchado. Podían notar los cambios de vibración según el tono de su voz. Este principio sería la clave para una nueva manera de transmitir mensajes. Esto hizo que Bell se preguntara si sería posible enviar frecuencias diferentes a través de un cable. Llevaba prácticamente una doble vida. Tenía una profesión muy estresante, con muchos alumnos, y daba clases en la universidad. Además, por la noche trabajaba como inventor, intentando inventar algo que le diera estabilidad en la vida. Pero en un laboratorio de Chicago, otro hombre también estaba decidido a ser el primero en resolver este problema técnico. Elisha Gray, un inventor de éxito y experto en telegrafía, puso a docenas de sus empleados a trabajar en este proyecto. Tuvo la misma idea que Bell. Él también pretendía enviar varios mensajes a frecuencias eléctricas diferentes a través de un solo cable. Había comenzado la implacable carrera por ser el primero en conseguirlo. Ahora los cables de cobre han sido sustituidos por la fibra óptica. En lugar de por electricidad, la información se transmite por pulsos de luz. Cada frecuencia tiene una longitud de onda diferente, por lo que muchas señales a frecuencias distintas no se superponen ni causan interferencias. Receptores calibrados pueden descodificar cada señal entrante por separado. Si se compara la fibra óptica con un cable de cobre o con la transmisión por el aire, la fibra óptica es sin duda el medio con un mayor ancho de banda, lo que aumenta la capacidad de la información transmitida. Generalmente, la conexión a la red de fibra óptica se hace por medio de cables de cobre, así que cada mensaje necesita ser convertido primero en señales de luz. En el laboratorio Bell de investigación de Nuremberg, siempre hay ingenieros buscando la manera de aumentar la velocidad y la eficiencia de esta conversión. Actualmente el mejor método es introducir los datos en procesadores de alto rendimiento, amplificándolos en su salida al exterior. Estos chips de silicio aceleran la señal dentro de la red de fibra óptica y se utilizan para traducir el flujo de datos cuando se transfieren a una red distinta. Los ingenieros ya están trabajando en la siguiente fase para sustituir este complicado proceso. Espejos minúsculos de menos de 1 milímetro de diámetro dirigen la luz a su destino sin necesidad de traducción, evitando los lentos componentes electrónicos. En el pasado, ¿quién se hubiera imaginado que no solo haríamos llamadas telefónicas con un móvil, sino que además enviaríamos fotos e incluso veríamos la televisión? Hay una convergencia a todos los niveles de las redes, los proveedores y el receptor final. En definitiva, hay una gran red.
una gran industria de las telecomunicaciones que tiene que funcionar integrada. Estos espejos se moverán mecánicamente y pueden ser un elemento importante del empeño para superar ese reto. Cada fibra de vidrio puede transmitir cientos de miles de señales a la vez y la cantidad de datos aumenta constantemente. Esto es tecnología moderna basada en las investigaciones de Alexander Graham Bell. En 1873, la transmisión múltiple todavía era teórica, y Alexander Graham Bell no sabía si ganaría la carrera contra Gray. Pero entonces, conoció a un abogado de Boston. Gardiner Hubbard era un rico letrado muy conocido, especializado en la legislación de patentes, que en ese momento llevaba una campaña implacable contra el monopolio de la Western Union. Había oído hablar de los impresionantes logros de Bell como profesor de sordos, y le pidió que diera clases a su hija Mabel. Había perdido la audición a la edad de 5 años a causa de la escarlatina. Hasta entonces, ningún médico o profesor había podido ayudarle. Ahora Bell se ocuparía de la joven de 17 años. La propuesta de Hubbard le viene muy bien. Los ingresos extra le ayudarán a financiar los experimentos que lleva a cabo en su tiempo libre. Pero pronto los encuentros se convierten en algo más que trabajo. Bell se enamora de Mabel. Pero ella es inaccesible. No solo es su alumna, además proviene de la alta sociedad. Y Bell apenas tiene un céntimo a su nombre. Alexander Graham Bell se crecía ante los problemas. Tenía días buenos en los que estaba muy animado y días malos en los que estaba por los suelos. Pero sobre todo su amor por Mabel le daba energías y más determinación para lograr el éxito, para hacer algo con su vida. En el verano de 1874, durante una visita a su familia, Bell se obsesionó con una idea que lo dominaría el resto de sus días. Comenzó inmediatamente nuevos experimentos en el granero de sus padres. Si se podía enviar código Morse por un cable, ¿por qué no la voz humana? Pero para ello primero debía conseguir transformar el sonido en señales eléctricas. Y se topó con un problema. No había electricidad en la granja de sus padres, pero lo solucionó con ingenio. Un amigo médico le había enviado el oído de un cadáver. Cuidadosamente, Bell fijó una pluma al tímpano y colocó la punta sobre la superficie de un cristal ahumado. Quizá las ondas sonoras producidas por su voz tuvieran la fuerza suficiente para hacer vibrar la pluma, dejando un dibujo sobre el cristal. Sorprendentemente, la pluma comenzó a moverse. Bell había conseguido trasladar el sonido de su voz a un medio diferente. Pero seguía sin saber qué hacer con ese dibujo de ondas. Mucho después, los criminólogos descubrieron que las ondas de Bell pueden utilizarse para luchar contra el delito. Los analistas del lenguaje de la Oficina Federal de la Policía Criminal de Wiesbaden, en Alemania, tienen una misión especial. Un importante aeropuerto alemán ha recibido llamadas amenazadoras y las grabaciones son la única prueba que tienen los expertos. El aeropuerto ya tuvo que cerrarse una vez por una de estas llamadas. Para la seguridad aérea, esto es un desastre total. Es fundamental identificar y detener al chantajista cuanto antes. Los analistas examinan cada palabra minuciosamente. Una sola frase basta para arrojar pistas sobre el origen y el nivel de educación del que llama. Estas importantes pruebas llevan a la detención del autor solo unos días después. En 1875, Bell decidió abandonar el primer registro de ondas de la historia. Creyó que tendría más éxito, dinero y, no menos importante, reconocimiento con el perfeccionamiento de la telegrafía. Entonces, un afortunado incidente le inspiró para pensárselo de nuevo. Gardiner Hubbard oyó casualmente a Bell explicándole a Mabel su idea de la telegrafía múltiple. Igual que se tocan varias notas en un piano,
Bell quería enviar muchos sonidos al mismo tiempo. Esta información podía ser la clave para acabar por fin con el monopolio de la Western Union. Cuando Bell describió a Gardiner Hubbard su idea de enviar múltiples mensajes por un solo cable de telégrafos, asignando a cada uno un tono musical distinto, Hubbard se maravilló y empezó a mirar de modo totalmente distinto a ese joven ansioso, nervioso y alérgico que hasta entonces no era más que uno de los muchos pretendientes de la mano de su hija. Bell podía ayudar a Hubbard a cambiar la sociedad para resolver todos los problemas que había visto con la Western Union controlando el telégrafo en Estados Unidos. Quizá este invento era lo que Hubbard buscaba. Pero Bell y Hubbard podían perderlo todo incluso antes de empezar. En 1874, Gray invitó a los periodistas de los principales periódicos del país a su laboratorio de Chicago. Anunció que había conseguido enviar 8 mensajes simultáneamente. Gray afirmó que solo era cuestión de tiempo que solicitara una patente para su máquina prácticamente terminada. Su público estaba hechizado. Gray pidió a los periodistas que probaran ellos mismos su telégrafo. Impresionados, informaron de que Gray y su aparato revolucionarían por completo la telegrafía. Cuando Hubbard leyó los artículos, no lo dudó ni un segundo. Inmediatamente fue a la oficina de patentes de Washington para entregar los documentos de Bell. Seguro de que había vencido a Gray, salió con sensación de victoria. Pero el funcionario de la oficina de patentes tenía un dilema. Había otra solicitud similar sobre su mesa. Lo decisivo para la concesión de una patente no es la fecha de la solicitud, sino a quién se le ocurrió antes la idea. Gray también había entregado una serie de documentos prácticamente idénticos a los de Bell. Cuando Alexander descubrió la incierta situación de su patente, fue directamente a la sede de la Western Union. Quizá pensó que, aun sin tener la patente, podía crear cierto interés directamente en el cliente. En mi opinión, fue a la Western Union con la esperanza de conseguir algo de dinero, sabiendo que se metía en una situación complicada y muy competitiva. Tuvo que vigilar su espalda continuamente. Nunca supo bien quién era su amigo y quién su enemigo. Hubbard había avisado a Bell de que la Western Union trataría de engañarlo, pero él decidió ignorar el consejo. Bell recibió una amistosa acogida en sus oficinas. Quizá Hubbard era demasiado cauteloso. Los directores de la Western Union habían oído hablar mucho de él y quedaron impresionados con su máquina. Pero en secreto tenían su propio plan. Sabían que Bell trabajaba con su viejo enemigo, Hubbard, y no tenían intención de pagarle un solo dólar. Ingenuamente, Bell les permitió hacer pruebas. Pero la Western Union no llegaba a ningún compromiso y solo buscaba ganar tiempo. En solo unas horas, le dieron una negativa tajante. Pero para entonces, sus ingenieros ya habían desvelado los secretos de la máquina de Bell. Con una falta total de escrúpulos, proporcionaron la información obtenida a su nuevo socio, Elisha Gray. Para Gray, la carrera con Bell era una batalla personal contra un simple aficionado. Por aquella época, Gray también había recibido los diseños de un teléfono de un científico alemán. Pero los rechazó prescindiendo de ellos tal como había hecho su inventor, Philip Rice. Fue un tremendo error. Más de 130 años después, en los almacenes del Museo de Correos y Telecomunicaciones de Frankfurt, más de 300.000 objetos cuentan la historia de la comunicación a larga distancia. Aquí puede encontrarse uno de los escasos teléfonos fabricados por Philip Rice. Solo existen media docena de estos valiosísimos aparatos. Su funcionamiento es sencillo.
La voz pasa por un micrófono y las ondas sonoras hacen vibrar una membrana hecha con tripa de cerdo que constituye la pieza central del teléfono de Rice. Esta membrana está unida a un circuito eléctrico cuya intensidad fluctúa con la vibración de la membrana. En el receptor, una aguja de coser insertada en una bobina reproduce el sonido en una caja de resonancia. Aparentemente, la primera frase transmitida por el teléfono de Rice fue: "El caballo no come ensalada de pepino", una afirmación controvertida que no admiten muchos expertos. No hay ninguna evidencia que sugiera que el llamado teléfono de Rice fuera capaz de transmitir un discurso continuo y comprensible. Lo que se sabe es que puede transmitir ciertos tonos de voz e incluso algunos instrumentos musicales. Pero la voz es mucho más difícil de transformar en señales eléctricas para ser transmitida. Y Rice nunca lo consiguió. Lo que fue un callejón sin salida tecnológico para Rice se convertiría en un potente instrumento en la lucha de Bell contra la Western Union. Para entonces Bell había contratado al técnico Thomas Watson. Con su ayuda quería perfeccionar su aparato de telegrafía múltiple y ganar la batalla de la patente contra Gray. Pero continuas interrupciones dificultaban el avance. Una vez más tuvo que apagar el circuito eléctrico. Bell perdía las esperanzas. Entonces, inesperadamente oyó un extraño sonido saliendo del receptor. Watson había golpeado con los dedos un pulsador de Morse atascado y sin darse cuenta había producido una carga eléctrica. Bell se dio cuenta inmediatamente de que si un pequeño sonido podía producir una señal eléctrica, también sería posible hacerlo con la voz. Este fue el inicio de una revolución en las comunicaciones. Hoy el volumen de datos se ha duplicado en solo unos años. ¿Cómo puede mantenerse ese ritmo? En el laboratorio Bell, los ingenieros quieren saber a cuánta presión pueden someter una red de telefonía móvil antes de que se colapse. Si una red fallara, sería el caos. Los ingenieros están probando el sistema. Para este experimento se ha simulado una red de telefonía móvil de una gran ciudad. Una serie de aparatos envía llamadas a la red y el ordenador multiplica las señales. Esta prueba aportará una valiosa información para el desarrollo ulterior del hardware y el software. De momento, la red sigue cursando todas las llamadas. Sigue aumentando el número de conexiones. Y entonces sucede. Con 230.000 conexiones de voz y datos, la red cede a la presión. Los colapsos de la red pueden paralizar regiones enteras, como los apagones. Hasta ese punto dependemos de la tecnología. En 1875, Bell solo necesitó una semana para fabricar su primer teléfono después de su espectacular descubrimiento. Ansía mostrar el aparato a Hubbard. Por favor, póngase el receptor junto a la oreja. Gracias. Pero, como con el invento de Rice, solo transmite partes de palabras. Bell está lejos de transmitir un discurso comprensible. Hubbard estaba furioso. Había dado fondos a Bell para terminar su proyecto de telegrafía, pero el joven inventor llevaba meses malgastando su dinero haciendo experimentos con el teléfono obsesivamente. Hubbard dio un ultimátum a Bell. O terminaba el telégrafo, o podía olvidarse de casarse con su hija. Esto fue un golpe devastador y sometió al joven a una presión aún mayor. Bell afrontaba un enorme dilema. Debía elegir entre Mabel y su teléfono.
La Biblioteca del Congreso de Washington se fundó hace 200 años y ahora es la mayor del mundo. Sus estanterías contienen millones de documentos irreemplazables en 460 idiomas, así como innumerables archivos sonoros y películas. Es la meca de los científicos de todo el mundo. Y también guarda los diarios de Alexander Graham Bell. En estos cuadernos documentó sus experimentos con todo detalle. Podrían encerrar la clave de la decisión que Bell tomó hace tanto tiempo. Sus notas son claras. Su amor por Mabel lo convenció para seguir trabajando en el proyecto de la telegrafía. Pero 3 días a la semana las páginas están llenas de notas con experimentos relacionados con el teléfono. Obviamente no estaba dispuesto a renunciar a su otra pasión. Cada día Bell anotaba sus logros y sus fracasos, así como dibujos que lo acercaban a su objetivo. Estos diarios serían extremadamente importantes para él en el futuro. En estas anotaciones puede encontrarse un dibujo particularmente importante. Muestra cómo pretendía Bell solucionar el problema de la transmisión de la voz y representa un hito en la historia de la comunicación a larga distancia. El sonido de la voz humana hace vibrar una membrana, lo que incrementa la presión de una placa de metal sobre una bobina. Se transmiten pequeñas variaciones de la corriente que se transforman de nuevo en ondas sonoras en la membrana del receptor. Esta era al menos la teoría de Bell. Se pensaba que era una locura que un trozo de metal pudiera captar un sonido y que viajara mágicamente por el cable y saliera por el otro extremo reconstruyendo el sonido. Se pensó que era una locura. De hecho, Bell, durante una cena, estaba contando a otras personas que vivían en su pensión que lo que intentaba hacer era transmitir voces por medio de cables. Y por el rabillo del ojo, vio a otro de los comensales hacer una cosa así. Pensaban que era un tío raro. Mabel empezaba a preocuparse por la salud de Bell. Trabajaba continuamente y se negaba a descansar. Estaba muy cerca de transformar su idea en un aparato práctico que funcionara. Bell quería desesperadamente convencer a su padre de que el teléfono no era una tontería, pero no podía trabajar todo el día y toda la noche. Tenía que descansar. Hubbard tenía noticias preocupantes de la Oficina de Patentes de Washington. Unos abogados amigos le informaron de ciertas investigaciones particularmente exhaustivas y detalladas. Alguien estaba intentando averiguar si ya existía la patente de algún teléfono. Más o menos por entonces alguien allanó el laboratorio de Bell por la noche. Algunos documentos desaparecieron misteriosamente. ¿Había subestimado Hubbard el valor del invento de Bell? Hubbard no podía demostrarlo, pero sospechaba quién era el responsable. Tengo un encargo especial para ustedes. Poco después, en Chicago, Gray reúne a su equipo. Tiene un trabajo urgente para ellos: hacer un teléfono que funcione. Es posible que los ingenieros lo cuestionaran. ¿Cómo podía transmitirse el sonido de la voz por un cable? Pero Gray insiste en que el proyecto es vital para el futuro de la empresa. Tenían que empezar desde el principio. Con los dibujos de Bell, estaban seguros de que serían los primeros en hacer un teléfono que funcionara y pondrían a Bell en su sitio. En febrero de 1876, Hubbard, que hasta entonces había sido crítico y escéptico, solicitó en secreto la patente del teléfono de Bell sin que éste lo supiera. Resultaría ser una decisión afortunada. Gray apareció el mismo día. 2 solicitudes en solo unas horas para el mismo invento. El funcionario de la oficina quedó sorprendido. Nunca había ocurrido. Y ya existía otra patente cursada años antes para un teléfono. El funcionario encontró los documentos. Pertenecía a un italiano llamado Antonio Meucci.
La pequeña Italia de Nueva York es un barrio que cientos de miles de italianos, llegados a América buscando una vida mejor, han convertido en su hogar. Allí vivía el inventor Antonio Meucci. Quería comunicarse desde su taller en el bajo con su esposa postrada en la cama en el tercer piso, así que ideó un aparato en 1854 al que llamó teléfono. Patentó su invento por $10 y esperó encontrar financiación, pero sus esperanzas fueron en vano. Protegió su idea hasta 1874, cuando caducó la patente. Como la patente de Meucci había expirado, no podía frenar las solicitudes de Bell ni de Gray. Pero ¿para quién debía ser? Todo el mundo sabe que Gray y Bell llevaron sus inventos a la oficina de patentes el mismo día. Es uno de los hechos más conocidos. Pero es totalmente irrelevante porque Gray tenía una patente provisional que decía que pretendía inventar algo, mientras que Bell tenía el concepto. La tarde del 3 de marzo de 1876, su 29 cumpleaños, Bell recibió el mejor regalo de su vida. La patente para el teléfono le fue concedida a él. Pero la patente no servía de nada si no podía fabricar un aparato que funcionara según sus planos. Bell y Watson prepararon otro de sus incontables experimentos. Las cosas no iban según lo planeado y necesitaban avanzar. Watson se colocó junto al receptor mientras que Bell hablaba al micrófono en la habitación contigua. Señor Watson, venga para acá, me gustaría verle. Señor Watson, venga para acá, me gustaría verle. Pero desgraciadamente no sucedió nada. Es otro fracaso para Bell y Watson. Su proyecto parece perdido. Entonces, Watson entra. Hay una sorpresa para Bell. Ese día, el 10 de marzo de 1876, Bell y Watson acababan de mantener la primera conversación telefónica de la historia. Hoy quizá lo más impresionante es que cualquiera puede llamar por teléfono desde cualquier lugar del mundo, sea desde un móvil o desde un fijo. Y es completamente normal navegar por la red desde el portátil y enviar correos electrónicos. La gente está más cerca y la globalización es posible mediante esta tecnología. Si alguien marca en Nueva York un número de teléfono móvil en Tokio, lo primero que se comprueba es si se puede conectar con el teléfono de Tokio. La señal se introduce en la red global en la central de Nueva York. Luego atraviesa el continente americano y recorre el fondo del Océano Pacífico por un cable hasta Extremo Oriente. Solo en el Pacífico se han tendido más de una docena de cables submarinos de alta tecnología. Cada segundo pueden enviarse por ellos 1000 gigabytes de datos, aproximadamente 62 millones de llamadas. No son los satélites, sino cables de fibra óptica que cubren el planeta los que forman la espina dorsal de los sistemas de comunicaciones. A través de ellos, la llamada hecha desde Nueva York llega a su destino en instantes. Si el teléfono móvil de Tokio está encendido, una confirmación vuelve a Nueva York. Solo entonces se conecta la llamada de un lado del Pacífico al otro. Todo este proceso solo tarda milésimas de segundo. En todo el mundo se establecen unos 10 millones de conexiones cada segundo, con una calidad de sonido que hace que parezca que el interlocutor está en la habitación de al lado. Pero ¿cómo era la calidad del sonido de los primeros teléfonos de Bell? Los ingenieros del laboratorio de un fabricante de micrófonos líder en el mercado están preparando un experimento fascinante. Un teléfono de Bell de 130 años de antigüedad será reactivado para comparar la calidad de su sonido con un teléfono móvil moderno. El imán original ha perdido su potencia, así que se usará uno nuevo para que este antepasado de todos los teléfonos modernos vuelva a la vida. Será sorprendente solo que funcione.
Esta es una habitación insonorizada donde se someten a prueba los micrófonos de tecnología punta. Los ingenieros están seguros de que el teléfono de Bell no podrá competir con un móvil. Cuando todo está dispuesto ante un altavoz, puede empezar la prueba. Es hora de descubrir si esta antigua máquina funcionará. En principio, el teléfono de Bell permanece en silencio. Pero entonces, ¡eureka! El teléfono de Bell todavía funciona 130 años después. Pero ¿cuál es su calidad comparada con la de un móvil? Ahora el teléfono de Bell se enfrentará al auricular de un teléfono moderno en las mismas condiciones. Del altavoz salen frecuencias entre 40 y 20.000 hercios y se graban las señales recibidas. Los gráficos resultantes se superponen uno sobre el otro. En la zona central de la voz, la curva azul del aparato de Bell muestra una calidad aún mayor que la gráfica roja del teléfono moderno. La primera sorpresa fue que el aparato funcionara después de 130 años. Las curvas de frecuencia son muy amplias y buenas en la zona perteneciente a la voz. Por supuesto, tuvimos que ayudar un poco. Lo hemos limpiado, le hemos puesto protección y hemos restaurado los contactos antiguos. Pero este resultado es verdaderamente sorprendente, siendo uno de los primeros teléfonos. Ha resultado mejor que un micrófono moderno. Estamos en 1876, en Filadelfia, y Estados Unidos celebra su centenario. Es una plataforma ideal para que Bell presente su invento al público. Se esperan 9 millones de visitantes de todo el mundo. Una de las mayores atracciones es la antorcha de la Estatua de la Libertad, que todavía está construyéndose en Nueva York. Pero a Bell le preocupa que su teléfono parezca ridículo en comparación con objetos tan gigantescos. Mabel le recuerda que un jurado premiará con una medalla al invento más útil. Pero Bell ha tomado una decisión y rehúsa. Mabel le da un ultimátum. O va a Filadelfia o corta su relación. Mabel era una joven extraordinaria y creo que comprendió la importancia de esta oportunidad para él. Así que se presentó con los billetes en la mano y le dijo: Alec, vas a venir conmigo, vas a subirte al tren e iremos a Filadelfia o no me casaré contigo. Y claro, tuvo que ir. Los jueces deciden el ganador del codiciado premio a puerta cerrada. El favorito es el rival de Bell, Elisha Gray. Cuando es presentado al emperador de Brasil, Don Pedro ya está seguro de su victoria. Bell había conocido poco antes al emperador, pero Don Pedro y los demás jueces solo parecen interesados en la impresionante actuación de Gray. Para Bell, todo parece perdido. Pero el emperador reconoce a Bell que le había impresionado durante una reciente visita a una escuela para sordos. Fue un golpe de suerte. Entonces Don Pedro le presenta a otro eminente juez, Lord Kelvin. A los dos les interesa el aparato de Bell y este los invita a probarlo ellos mismos. Un momento. Bell cruzó la sala de exposiciones y habló por el micrófono. Escuchen. Este aparato es un teléfono. Puede transmitir voces por medio de un cable. Atónito, Lord Kelvin oye claramente a Bell. Incrédulo y temiéndose un truco, quiere asegurarse de que el invento de Bell no es un fraude. Para comprobarlo, le pide a Bell que recite un texto de Shakespeare. Por ejemplo, algo de Shakespeare.
Lord Kelvin reúne a los demás jueces para que presencien la demostración. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Asombrado al oír el texto de Shakespeare, pasa el teléfono a los otros jueces para que ellos también puedan conocer este increíble nuevo invento. La decisión del jurado es unánime. La medalla se le otorga a Bell. A partir de entonces, Bell fue invitado a visitar todas las organizaciones científicas importantes y dio numerosas conferencias. También lo invitaron a las asociaciones de telegrafía para hacer demostraciones. Recibió mucha atención de la prensa. De repente pasó de ser un inventor pobre a una personalidad conocida nacional e incluso internacionalmente. La prensa celebró el invento de Bell. Pero repentinamente empezaron a aparecer artículos críticos. La Western Union propalaba el rumor de que el teléfono podía causar enfermedades, así como la absurda idea de que Bell era un espía que pasaba las conversaciones a terceras personas. La capacidad de interceptar llamadas era entonces pura fantasía. Hoy es una realidad a una escala enorme. Una de las mayores estaciones de escucha del mundo puede encontrarse en Menwith Hill, en Inglaterra. Es una de las aproximadamente 20 que hay en el mundo, consideradas integrantes de la red de escucha Echelon, creada para controlar el tráfico global de radio dentro de la lucha mundial contra ataques terroristas. El sistema es tan avanzado que puede reconocer palabras, frases e incluso voces concretas. Algunos de los ordenadores más avanzados del mundo se utilizan para analizar infinidad de datos en milésimas de segundo. Solo en la sede de la CIA trabajan 28.000 personas en proyectos de escucha. Bell viajaba por toda América comercializando su idea, dando conferencias y haciendo demostraciones. Donde quiera que apareciese, no solo los expertos, sino el público en general quedaban fascinados por el aparato. Recibía aplausos entusiastas de espectadores asombrados. Al principio pensó que así obtendría beneficios del teléfono. Podía recorrer el país mostrándolo y recogiendo ingresos. Lo primero que hizo con el dinero del experimento de Salem fue acudir a una joyería para que le hicieran un pequeño modelo del teléfono en plata y se lo regaló a Mabel. Después, ella diría que esa fue su posesión más valiosa. Esa hermosa cosita la hizo con el primer dinero que ganó con el teléfono. Reconociendo el asombroso logro de Bell, Hoover accedió por fin a que se casara con su hija. El inacabado proyecto de la telegrafía fue olvidado. La demanda de teléfonos era enorme, pero no estaban a la venta. Solo podían alquilarse a la empresa fundada por Bell y Hoover, permitiéndoles controlar el mercado. Las oficinas de telégrafos sintieron el impacto de este nuevo competidor, haciendo que muchos se preguntasen si peligraban sus empleos. La Western Union estaba amenazada y debía hacer algo para defender su propia existencia. Elisha Gray no había superado su derrota en la gran exposición. Junto con la Western Union, buscó la manera de hacerse con el control del lucrativo mercado del teléfono y urdieron un plan. Pronto empezaron a vender sus propios teléfonos. La Western Union empezó a expedirlos inmediatamente por todo Estados Unidos a un público ansioso. El hecho de que Bell poseyera la patente del teléfono no parecía preocupar lo más mínimo a Gray o a la Western Union. Con total descaro afirmaban que Bell había robado la idea de Gray. Tenemos la idea de que la Bell moderna era un gran monopolio, pero en aquella época era como David contra Goliat. Era una empresa muy pequeña. La Western Union tenía todos esos cables, tanto empleados y toda esa infraestructura. Solo comprar el cobre para todos esos cables suponía un gasto increíble. Y la Western Union los estaba superando rápidamente.
Bell fue a juicio, pero las cosas no iban bien. Parecía que iba a perder. Todo dependía de la prueba que estaba a punto de presentar. Los abogados de la Western Union iban bien preparados y seguros de ganar. Sabían que no tenía pruebas para respaldar su versión de la historia. Bell fue interrogado implacablemente durante 7 largas horas y sometido a una avalancha de pruebas periciales y acusaciones. No tuvieron piedad. Su versión fue desestimada como un cuento chino por el abogado de la Western Union. Pero Bell lo había previsto y acudió preparado con diarios y cartas enviadas a sus amigos. Estas pruebas cruciales que hoy están en la biblioteca del Congreso describen el desarrollo de su invento con gran detalle. Pasaron fácilmente 1 o 2 años recopilando todo ese material. Y una vez se hizo esto, la Western Union lo examinó y decidió que no quería seguir con el caso y llegaron a un acuerdo extrajudicial. La polémica sobre quién fue el verdadero inventor del teléfono continúa. En 2002, el Congreso de Estados Unidos homenajeó a Antonio Meucci diciendo: su labor en la invención del teléfono debe ser reconocida. Hay quien ha acusado a Bell de robar la idea de Meucci, porque pudo ver su teléfono en las oficinas de la Western Union. Aunque Bell hubiera visto el aparato de Meucci cuando estuvo en las oficinas de la Western Union, por lo que a mí respecta, no habría ninguna diferencia. Bell ya tenía en mente un modelo sobre el desarrollo del teléfono. Lo iba a hacer de una manera concreta, y el aparato de Meucci hubiera sido interesante, pero no fundamental para su trabajo. Pese a la polémica, no hay duda de que Bell fue el que más impulsó el perfeccionamiento del teléfono. Y después de que la Western Union se retirara, la empresa de Bell aceleró el desarrollo del negocio. El teléfono cambia la forma de vivir de la gente, permitiéndole comunicarse a distancias mucho mayores. Marca el inicio de la era actual de una globalización omnipresente. Tras años de trabajo en pos de su objetivo, Bell perdió pronto el interés en el negocio del teléfono. En 1879 dejó la empresa Bell en rápido crecimiento para perseguir sus otras ambiciones. Siempre se cuenta la historia de que Bell detestaba el teléfono y que una vez lo arrojó de su oficina, pero no me lo creo. Estaba muy orgulloso de su retoño, pero no le gustaba tenerlo en su despacho y no le gustaba que le interrumpieran mientras trabajaba. Bell se mudó a la costa atlántica de Canadá y se consagró a nuevos proyectos, como intentos de volar. Dedicó gran parte de su tiempo a experimentar con cometas capaces de llevar seres humanos. Hoy se le reconoce como un pionero olvidado del campo de la aviación. Con una familia que no dejaba de crecer, Bell siguió interesándose en un amplio conjunto de materias y continuó experimentando en muchos inventos nuevos. Le fascinaron los vehículos acuáticos, en particular los hidrodeslizadores, que podían verse junto a su casa a velocidades récord de hasta 110 kilómetros por hora. Bell no dejó de ser prolífico hasta su muerte en 1922. Veía la invención como una puerta a un futuro mejor. Solo lamentó no haber creado una máquina que ayudara a las personas sordas a comunicarse mejor. Este es el Museo Bell, a poca distancia de su retiro de campo en Baddeck. Aquí se exponen hoy numerosos inventos y también acoge un proyecto piloto que podría hacer realidad el sueño nunca cumplido de Bell. En las visitas guiadas, los visitantes sordos reciben pequeños receptores. La narración del guía es recogida por un micrófono y transmitida por ondas de radio directamente a los receptores de mano.
Los visitantes pueden leer la transcripción en sus pantallas e incluso cambiar el idioma. Es una solución posibilitada por el rápido desarrollo de las telecomunicaciones desde la revolución de Bell. Ojalá estuviera aquí para verlo. Nacidas de su sencilla idea, las redes de comunicaciones cubren el globo. Ahora es posible llegar a cualquier rincón del planeta en milésimas de segundo, enviando mensajes, imágenes o vídeos, o haciendo una simple llamada telefónica. Hoy hay más teléfonos que personas en la Tierra. Algo que ni siquiera Bell pudo haber imaginado en su sueño más atrevido.